Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Rojas y en esta ocasión les presentaré la intervención de proyección social, el cual tiene como nombre sensibilización sobre la importancia de los controles ecográficos durante la gestación en mujeres en edad reproductiva. Y lo pueden encontrar en el Facebook con la ecografía para supervisar el embarazo. Tenemos como líder responsable licenciado Walter Roca Trejo y como encargado del curso al doctor Jean-Paul Cornetero. Esta intervención de proyección social está compuesto por internos de la carrera de tecnología médica, área de radiología, teniendo como integrantes mi persona, Carlos Rojas, y también a Jessica Roca Casimiro, a Rosa Gutiérrez Ganchos y a Juan Cortés Sarmiento. Pero ¿por qué hacemos este proyecto? ¿Por qué hacemos esta intervención social? Esto es debido a diferentes problemas que hemos encontrado durante las prácticas, durante la atención primaria o puede ser también atención hospitalaria. Hemos visto diferentes problemas. Primero, lo que hemos evidenciado, al servicio de ecografía llegan mujeres con complicaciones durante la gestación, lo cual es riesgoso para su salud como para la del bebé. Entonces, nosotros queremos informar para que se haga un control adecuado y que no sea tardío, porque también hemos visto ese problema, que se hacen los controles muy tarde, entonces ya no se puede evaluar bien las estructuras que se quiere en determinado trimestre. Otras cosas que hemos visto también son los mitos sobre la ecografía. Mitos, por ejemplo, que dicen que la ecografía es dañina, que la ecografía hace daño al bebé, que la ecografía esto, que la ecografía el otro. Entonces, vamos a aclarar estas cosas, ¿no? Luego, la mala praxis, que es por parte del profesional, a veces genera desconfianza en la paciente, ¿no? A veces la mala práctica del profesional o la poca comunicación que existe hace de que el estudio no sea adecuado. Y finalmente el COVID-19. En la actualidad vivimos la pandemia, lo cual dificulta que las personas se movilicen, se vayan a un centro de salud a ver ecografías por miedo de contagiarse o también porque está restringido ciertos servicios en los centros de salud. Por tal motivo hacemos proyectos de intervención mediante charlas virtuales. El objetivo principal de nuestro proyecto es que conozcas lo vital que es el control ecográfico durante el embarazo. O sea, vamos a concientizar a la población de la importancia de la ecografía obstétrica. También conocer sus beneficios, tratar de erradicar los mitos para que conozcan mejor sobre este tema, ¿no? Y sobre todo, ustedes, los participantes, tengan conocimiento y así puedan exigir un servicio de calidad. Nosotros tenemos como compromiso que esta intervención sea de largo plazo y que sea sostenible en el tiempo, para que en el futuro se convierta en un programa donde también podamos hacer campañas ecográficas gratuitas, con la finalidad de tratar de reducir la morbimortalidad materna y neonatal, con un buen control ecográfico, ya que como sabemos, el control prenatal es importante en la etapa de la gestación. Así como existe la ecografía, también hay otros estudios en el control prenatal, pero en este caso nos enfocaremos en la ecografía. Nuestras charlas virtuales estarán compuestas por 2 sesiones. Cada sesión contará con un test anónimo de entrada, o sea, un cuestionario. Se le va a tomar un cuestionario anónimo de 10 preguntas y luego otro de 10 preguntas. Este es en el caso que sean 2 sesiones. Nosotros ya hemos venido realizando estas sesiones y esta versión que estamos realizando es solamente compuesta por una sesión, el cual vamos a juntar las 2 sesiones y ya no van a ser 10 preguntas cada una, sino van a ser 20 preguntas de entrada y 20 preguntas de salida. Esto es con la finalidad de que varias personas puedan ver el contenido, ¿no? Ya que estas charlas que hemos realizado lo hicimos por plataformas virtuales que no todos tienen acceso. Por lo tanto, este video lo vamos a difundir en las redes sociales para que puedan verlo y puedan desarrollar el cuestionario. Acá están las temáticas que vamos a tomar en cada sesión. En otras palabras, en esta sesión que estamos haciendo, que es de una sola sesión, tomaremos estos 2 temas. Acá abajo vemos en negrita una sesión realizada por la parte de un invitado que tuvimos que era psicólogo, ¿no? Es importante verlo. De todas maneras, todos estos temas que estamos viendo lo vamos a ir desarrollando en la parte de nuestra página de Facebook. En nuestra página de Facebook pueden encontrar toda la información completa de las charlas, van a ver las charlas del psicólogo, para que puedan aprender un poquito más, ¿no? Porque esta es una charla resumida de lo más importante de esas charlas que hemos realizado. Eso es un ejemplo del post que estamos realizando o que realizamos en las charlas anteriores. Y bueno,
Empecemos con el test. Debajo, en la parte de comentarios, en descripción del video, van a encontrar dos links. Un link que va a pertenecer al test de entrada, o también llamado pre-test. Eso es lo que tienen que realizar ahora. Entonces lo que van a hacer es detener el video y van a resolver ese test con la finalidad de que nosotros obtengamos esa información para mejorar las charlas, para saber el nivel de conocimiento que tienen ustedes. Por lo tanto, necesito que sean sinceros con sus respuestas. Si es que no saben, pongan desconoce, no sé, ya que eso es lo ideal para que nosotros podamos mejorar las charlas y para que toda esta información sea divulgada y para que en un futuro se tomen buenas decisiones. Entonces, les espero, detengan el video y resuelvan el test de entrada, por favor. Ahora, ya habiendo respondido las preguntas del pretest, o sea, del test de entrada, podemos dar inicio a la primera parte de la sesión. Primero, ¿qué cosa es ecografía? Para entender todo esto debemos saber las bases. Acá en la parte de abajo podemos ver más o menos un estudio ecográfico, ¿no? Vemos al licenciado, al especialista ecografista y al costado vemos a la paciente. Entonces, el ecografista tiene algo en su mano, ¿no? En su mano que va a ser el transductor, es por el cual se va a recibir las señales para obtener la imagen en esta pantalla de acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la ecografía? La ecografía es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para conseguir imágenes del cuerpo humano, ¿no? En este caso, imagen del bebito, ¿no? Pero ¿qué cosa es el ultrasonido? Acá abajo tenemos otra imagen que se pueden guiar, donde pueden ver, los sonidos se clasifican en tres: infrasonidos, sonidos audibles por los humanos, y los ultrasonidos. Los infrasonidos son sonidos demasiado graves que nosotros no podemos escuchar, ¿no? Quizás los animales, los elefantes. Luego hay los sonidos audibles por los humanos, ahí sí podemos escuchar. Y finalmente los ultrasonidos, que son sonidos demasiado agudos, el cual acá se encuentra la ecografía. Entonces, ¿por qué también le llaman ecografía? Porque viene de la palabra eco. Eso es porque si vemos acá en la mano del licenciado, el transductor, ¿no? Va a emitir un ultrasonido y ese ultrasonido va a rebotar con las estructuras que quieren ver y va a generar un eco. Y ese eco es lo que va a captar el equipo y va a regresar por el cable al equipo y va a formar la imagen. Así de sencillo, eso sería todo. Lo que es ecografía, lo que es eco y lo que necesitamos saber, ¿no? Luego tenemos la ecografía obstétrica. La ecografía obstétrica es un tipo de estudio de ecografía, ya que hay ecografía de abdomen, hay ecografía de tiroides, ecografía de diferentes órganos, ¿no? Pero acá vamos a hablar de la ecografía obstétrica, que se trata de la visualización del embrión, del feto y del útero de la madre, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Luego también hay que saber diferenciar entre la ecografía ginecológica, ya que esta ecografía trata de ver los órganos reproductores internos de la mujer, ¿no? O sea, el ovario, el útero y diferentes partes, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Ya más adelante veremos otras cosas para poder determinar, conocer un poquito más de estas estructuras. Luego tenemos los materiales. Como les decía, estos son los transductores, ¿no? Por donde se va a recibir la señal. Si pueden ver esta parte de acá, entonces por esa parte se van a liberar ultrasonidos, ¿no? Se liberan ultrasonidos por acá, chocan con el cuerpo y regresan ecos, ¿no? Los ecos van a regresar de nuevo por ahí y por ahí van a entrar los ecos y por ahí se va a generar la señal, va a ir por el cable y va a llegar a este equipo, ¿no? A este monitor, como podemos ver acá. Y ahí se va a generar la imagen. Así de sencillo es. Igualito, hay diferentes tipos de traductores, en este caso traductor convexo, el cual se usa para ver por vía abdominal al bebito en este caso, ¿no? También está el transductor volumétrico, como pueden ver, tiene una entrada más grande, ¿no? Esto es para ver al bebito en 3 dimensiones. Acá podemos ver las 3D, la 4D, la 5D. Y luego finalmente tenemos el transductor intracavitario, que es el más temido, ¿no? Ya que muchas mujeres le tienen miedo a esto porque esto va a ser introducido en la parte vaginal, lo que es incómodo para la paciente, ¿no? Por esta parte saldrían los ecos, por esta parte final. Y bueno, eso sería todo respecto a los transductores. Ahí luego tenemos el monitor por donde sale la imagen y luego el gel. El gel es el líquido, esa sustancia que va a ir en el cuerpo, entre el cuerpo y el transductor. ¿Para qué? Para que el ultrasonido
fluya mejor, ¿no? Y para que entre mejor el eco también. Y también para que no genere fricción en el cuerpo al momento de rozarlo, ¿no? Porque puede incomodar. Entonces, este gel hace que sea más suave eso. Acá podemos ver ejemplos de cómo se usan los transductores, ¿no? Primero tenemos al transvaginal acá, y luego acá tenemos el abdominal. Y abdominal. Y acá podemos ver el volumétrico, ¿no? Y miren cómo se puede ver el levito en 3 dimensiones, se ve mejor, ¿no? Ahora, la importancia de la ecografía es mejorar la exploración clínica, ¿no? Antes no existía ecografía, entonces era solamente preguntar a la paciente, hacerle mediciones de la pancita, o sea, era algo más o menos subjetivo, ¿no? Pero ahora se puede observar, se puede medir al bebito y se puede evaluar de forma directa las estructuras del cuerpo humano, porque no solamente hay ecografía para ver el bebito, sino hay ecografía de mama, ecografía de partes blandas, ecografía de codo, ecografía de pie, etc., ¿no? Entonces, regresando a esta imagen, como podemos ver, acá está el transductor, ¿no? Por acá salen los ultrasonidos y por ahí regresan los ecos. Entran los ecos y por ahí se formará la imagen en el monitor. Luego, ¿cuál es la importancia de la ecografía obstétrica? Algunas mujeres cuando van al servicio nos preguntan solamente 3 cosas, por lo general, ¿no? ¿Cuál es el sexo del bebé? ¿Cuándo van a nacer? Y si el bebito está bien o quiero ver su carita, nada más. Pero en sí la ecografía tiene varias utilidades. Como podemos ver aquí, la ecografía nos permite ver el cerebro fetal sano, ¿no? Podemos ver en diferentes visiones el cerebro, de perfil, de costado, de arriba, de por abajo, etc. Igualito también podemos ver la parte pulmonar del bebé, ¿no? Podemos ver la parte del pulmón, como podemos ver acá. Podemos ver la parte de la columna del bebé. A veces hay problemas de la columna donde se sale la médula espinal, ¿no? Entonces también podemos ver esas cosas, podemos ver si es mellizo, podemos ver el útero de la madre, ¿no? En el cual hay embarazos ectópicos, donde el bebito crece fuera del útero, en otros lugares que no debería crecer, ¿no? Podemos ver la cara del bebé, podemos ver el corazón del bebé. Y problemas también patológicos, ¿no? No solamente lo normal, sino lo patológico, como vemos acá, es la hidrocefalia fetal, que consiste en la acumulación de líquido en la cabecita. Para que se recuerden, algo básico en ecografía es que todo lo que es líquido se va a ver de color negrito y todo lo que es tejido se va a ver color plomo. Entonces eso les va a ayudar para entender más o menos las imágenes que veamos más adelante. ¿Es peligrosa la ecografía? Es la gran pregunta que hacen todas las madres al entrar al servicio. Este procedimiento imagenológico, o sea de imagen, no es dañino ni para la madre ni para el bebé. Por lo tanto, pueden realizarse con toda seguridad, según lo indique el médico tratante. Ahora, este estudio debe realizarse en el sector público o también puede ser en el sector privado, que cuenten con un especialista en ultrasonografía. Eso es importante porque las ecografías las debe realizar un especialista que conozca bastante sobre esto, que haya visto bastantes imágenes, ¿no? Porque como habrán visto, las imágenes no son fáciles de ver. Luego, tenemos las diferencias entre la ecografía obstétrica y ginecológica, ¿no? Acá vemos que la ecografía obstétrica va a evaluar el embarazo y la ecografía ginecológica evalúa el útero, la parte vaginal, la parte de tropas, la parte de ovario, o sea, todo el aparato reproductor femenino. Y también la parte funcional, ¿no? Que es, por ejemplo, el ciclo menstrual, se puede ver mediante ecografía. Y acá podemos ver ya un poco de ecografía. Así se ve el útero y ovario con una ecografía abdominal, ¿no? Como podemos ver, acá de negrito se encuentra la vejiga, está lleno de orina, o sea, el líquido se ve negro, y acá el útero, ¿no? Como es un tejido, se ve plomo. Y acá vemos el ovario. Pero como pueden ver, hay algunas limitaciones en la ecografía abdominal. El problema de la ecografía abdominal es que no tiene buena resolución, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a comparar con la ecografía transvaginal. Así se ve la ecografía transvaginal. Como se puede ver, el útero se ve más nítido, ¿no? Hasta todo el útero se ve nítido. Y acá los ovarios se ven mejores. Entonces, no hay que tenerle miedo a la ecografía transvaginal, ¿no? Principalmente en los primeros semestres del embarazo es de gran ayuda porque, como pueden ver, se mira mejor las estructuras, ¿no?
Acá, mira, comparado este ovario con este ovario, súper mejor, igualito el útero. Acá se ven varias manchas negras y acá se ve todo bien definido, ¿no? Ese es el alcance que le quería dar respecto a eso. Ahora, la preparación de una ecografía obstétrica va a variar, ¿no? Si es que lo hago vía abdominal o si lo hago vía transvaginal. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo es la vía abdominal. El transductor que va a emitir los ultrasonidos y va a recoger los ecos va a ser colocado en el abdomen, ¿no? Y así va a obtener la imagen. Pero para poder ver bien se necesita de algo muy importante, que es la vejiga tiene que estar llena, ¿no? Porque recuerden que el líquido ayuda a que los ecos y el ultrasonido viaje mejor. Acuérdense siempre eso. Por lo tanto, el agua ayuda, ¿no? Pero en cambio, en ecografía transvaginal vamos a necesitar que la vejiga esté vacía, o sea, orinar todo lo que pueda antes de realizarse el estudio. Ya que como podemos ver acá, miren, el transductor entra a la parte vaginal de la paciente y va a presionar a la vejiga. Entonces, si la vejiga está llena, va a generar de que la paciente quiera orinar o que inclusive se pueda orinar. Entonces, es necesario de que no tenga líquido en la vejiga, ¿no? Esta es la diferencia de la preparación. A veces en el servicio de ecografía la paciente tiene una ecografía transvaginal y viene con la vejiga llena, ¿no? Y lo cual no ayuda al momento de la exploración, tiene que ir al baño, entonces eso es demora. Luego, acá como podemos ver, en las primeras semanas del primer trimestre se recomienda la ecografía transvaginal porque se visualiza mejor, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia. Por ejemplo, acá está el útero por vía abdominal, lo cual genera una dificultad. ¿Qué dificultad genera? Que no se ve bien las estructuras, ¿no? Como se ve algo borroso, no se ve bien, algo por acá se ve. Pero si hacemos una ecografía transvaginal, se ve nítido, miren cómo se ve. Y acá se nota que hay un embarazo. Y por eso acá dice, la ecografía abdominal de 4 semanas no se define bien, no se mira bien, algo borroso, inclusive decir, no está embarazada, dice, ¿no? Si la mujer se confía, no estoy embarazada y bueno, no se cuida como debería cuidarse, ¿no? Pero si se hace una ecografía transvaginal, mire, en 4 semanas ya se determinó que está embarazada. Es importante conocer eso. Entonces, vemos acá. En las primeras semanas del primer trimestre se recomienda la ecografía transvaginal para mejorar la visualización. Y ahí se ve mejor. En 6 semanas cómo se ve y en 5 semanas cómo se ve en una ecografía. O sea, en 6 semanas apenas se ve en una ecografía abdominal. Pero en 5 semanas, o sea, una semana antes, se mira súper mejor en una ecografía transvaginal. Entonces, vean esa diferencia y bueno, si le piden que se haga una ecografía transvaginal, tienen que hacérsela, ¿no? Es mejor estar seguros a que vivir con la duda. Bueno, hay tipos de ecografías. Cuando se quieren hacer un estudio, le preguntan ¿qué ecografía se va a hacer? ¿Una ecografía 2D, una ecografía 3D, una ecografía 4D o una ecografía Doppler? Por lo general tienen que ir con su orden del médico especialista que le ha mandado, pero hay tipos. Una ecografía 2D es lo que hemos visto anteriormente, de blanco y negro, o sea, en grises, ¿no? Blanco y negro. Y son imágenes de 2 dimensiones. Y es el estudio típico que vamos a ver en todos los centros, ¿no? Luego vino la ecografía 3D. Ecografía 3D y ya podemos ver la carita del bebé, ¿ya? Pero no hay movimiento, ¿no? Ese es el problema. O sea, hay 3 dimensiones, pero no hay movimiento. La ecografía 4D es igualito que la 3D, pero aquí ya sí hay movimiento, sí puedes ver al bebito en movimiento. Por eso le dicen en tiempo real, porque lo ves así en vivo y en directo. Luego tenemos la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es para ver los vasos sanguíneos, o sea, la circulación del bebito, ¿no? De repente circulación del cráneo, la circulación del corazón, la circulación de la placenta de la madre, y se ve en color rojo y azul. Acá vemos, por ejemplo, la ecografía 2D en blanco y negro, como les comentaba, hasta la cabecita del bebé, ¿no? Y su columna. Miren, acá está la ecografía 3D, así se ve, sin movimiento. Luego tenemos la ecografía 4D, que es similar a la 3D, pero tiene que ser con movimiento. Acá no se ve bien porque es una imagen, ¿no? Pero en sí el bebito debería verse moviendo. Luego está la ecografía Doppler. Como pueden ver, hay colores, ¿no? Que indican la irrigación de los vasos, ¿no? Sea las venas o arterias.
Principalmente que conozcan eso porque hay términos más avanzados que no los recomiendo porque ya es algo técnico. Luego, ¿qué términos debes conocer? Importante, ¿no? ¿Qué cosa es el FUR? Eso es lo que te preguntan cuando vas a un servicio de ecografía. Señora, ¿cuál fue la fecha de la última regla? Eso es muy importante porque con esa fecha nosotros vamos a correlacionar, ¿no? O sea, vamos a saber cuánto tiempo tiene el bebito, ¿no? ¿Qué edad tiene el bebito? El bebito puede tener en edad en semanas. El bebito puede tener 5 semanas, 8 semanas, 10 semanas, ¿no? Ya, esas semanas lo sacamos con la fecha de última regla o también con el equipo, ¿no? Y nosotros tenemos que correlacionar si es que está bien o está mal, ¿no? Entonces, si hay una gran diferencia, entonces ahí sí nos preocupamos, ¿no? Y ponemos, no hay correlación, entonces puede haber un problema. Es importante que conozcan la fecha de la última regla. Luego, ¿qué cosa es el embrión y el feto? Se le llama embrión cuando el bebé está antes de las 9 semanas. O sea, antes de las 9 semanas se le va a llamar embrión. Y acá lo podemos ver, así es el bebé antes de las 9 semanas. Luego se le va a llamar feto después de las 9 semanas. Y ya se ve así, comienza a verse así. Acá se ve el ojito, como pueden ver, ¿no? Son términos que es importante que conozcan para que entiendan, ¿no? Luego, ¿qué cosa es saco gestacional? El saco gestacional es donde crece el bebito, ¿no? Este es el saco, como pueden ver acá, todo esto, este saco lleno de líquido donde crece el bebé. Y como pueden ver acá está el embrión, ¿no? Una bolita, a la justa se puede ver. Y el líquido amniótico, como es líquido, se ve negro, ¿no? Ese líquido va a ayudar a proteger al bebé, ¿no? Y para que se desarrolle de forma normal. Luego, hablemos de las ecografías que deben realizarse. Pero primero recomiendo que se relajen, respiren profundo y, bueno, porque ya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Relájense y ahorita seguimos con la charla. Ya, a ver, ahora sí sigamos con la charla. A ver, un momento. Como pueden ver ahí, ¿no? ¿Cuántas ecografías me debo realizar? Esa es la otra pregunta que nos preguntan. ¿Y en qué semanas, no? Entonces, según el Ministerio de Salud, recomienda que como mínimo deberían realizarse 3 ecografías. La primera ecografía del primer trimestre, la segunda ecografía del segundo trimestre, la tercera ecografía del tercer trimestre. Entonces, acá dice, una vez confirmado el embarazo, como mínimo debe haber 3. Esto es lo que dice. Una vez confirmado, recuerden esa palabra, confirmado, ya que algunos confirman con la prueba de sangre. O sea, se hace su prueba de sangre, ya, estoy embarazada. Bueno, no solamente la prueba de sangre, ¿no? Sino otras cosas más que evalúa el especialista. Entonces, ya, señora, está embarazada, entonces tiene que realizarse sus 3 ecografías. La primera ecografía que debe realizarse es la ecografía genética, ¿no? Esta ecografía genética es para ver si tiene anomalías que pueden terminar en algún síndrome, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, perdón. Y se realiza desde las 11 a 13 semanas con 6 días, ¿no? 11 a 13 semanas con 6 días. Luego está la segunda ecografía, que se realiza de 18 a 24 semanas de gestación. Y finalmente la tercera ecografía, que ya es próxima, porque ya se acerca el embarazo, es de 32 a 36 semanas de gestación. Es algo memorístico, pero sí es bueno que se acuerden, ¿no? Es muy importante. Y bueno, son 3 ecografías, pero recuerden la palabra confirmado, ¿no? Como les decía, ¿qué pasa si es que yo no lo confirmo con sangre? Entonces, ¿cómo lo confirmo? Con ecografía, también se puede confirmar con ecografía, ¿no? Siempre pasa. Entonces, la paciente llega y dice, tengo una semana y media, perdón, un mes y medio de retraso, entonces quiero hacerme una ecografía para ver si estoy embarazada. Y se hacen su ecografía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya serían 4 ecografías. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque a veces se realizan esta primera ecografía de confirmación y luego se realizan estas 2 últimas y ya no se hacen la genética, ¿no? Y que es muy importante saber si es que va a tener anomalías genéticas, dar una buena observación, ¿no? Un buen seguimiento. Es importante saber, por eso es muy importante la ecografía genética y no olvidarse. Luego, acá, y a veces preguntan, ¿qué cosa es un trimestre? Preguntan, ¿no? Un trimestre es la composición de 3 meses, por eso dice trimestre, ¿no? 3 meses. Entonces acá hemos puesto un cuadro para que se guíen.
¿qué cosa es un trimestre, no? O sea, el primer trimestre está compuesto por los 3 primeros meses. El segundo trimestre son por los 3 meses que sigue. Y el tercer trimestre por los otros 3 meses finales. Por eso acá dice, el primer trimestre está el primer mes, segundo mes y tercer mes. Acá está. Y en semanas podría decir de 1 semana, 4 semanas, 5 semanas, hasta las 13 semanas, ¿no? Acá está la genética, si se puede dar cuenta. Acá está la genética. Luego, viene la ecografía del segundo trimestre, ¿no? Que viene el cuarto mes, el quinto mes, sexto mes. Y en este rango se pueden realizar la ecografía. Pero se recomienda a partir de las 18. Se recomienda. Igualito acá. Viene la ecografía de tercer trimestre, que es el séptimo mes, octavo y el noveno, ¿no? Igual se recomienda de la 28 a 32, ¿no? Claro, también se puede realizar en 36, pero lo ideal son esas fechas. Y eso va a depender del especialista. Hay un especialista que dice, no, a partir de la 17, por ejemplo, en el segundo trimestre, ¿no? Eso no varía mucho, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Luego, empecemos. El primer examen, ¿no? La ecografía del primer trimestre. Esta es la confirmación del embarazo. Ojo, no es la genética, es la confirmación. O sea, la paciente llega y quiere sacarse de duda, ¿no? Me hice la prueba de sangre y salió positivo, o el doctor dijo, ¿no? Entonces quiero hacerme una ecografía para saber si estoy embarazada. Entonces en esta ecografía de confirmación, ¿no? O sea, no cuenta dentro de las 3 que se deben hacer, como les comenté a un inicio, ¿no? Y bueno, ¿a partir de cuándo se pueden hacer esta ecografía para saber si están embarazadas o no? Se pueden realizar a partir de la cuarta semana, ¿no? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta, como les comentaba, a partir de la cuarta semana, pero con una ecografía transvaginal, porque la transvaginal te permite ver bien. ¿Qué pasa si ustedes se hacen la ecografía abdominal en la cuarta semana que no les ha venido la menstruación? Es muy probable que no vean nada y digan, no hay embarazo. No, falso. Puede haber un embarazo. Lo que pasa es que con la ecografía transabdominal tiene una semana de desventaja que la ecografía transvaginal. Entonces, para yo ver si es que está embarazada esa persona, recién a partir de la quinta semana podría determinar, ¿no? Con el transductor abdominal. Mientras que con el transductor transvaginal se puede ver a partir de la cuarta semana. Luego, en esta parte ya, en esta etapa, el bebé está bien, bueno, está en plena formación, ¿no? Es un embrión, como pueden ver acá, chiquitito, el ojo se ve un puntito, una bolita, y mide un par de milímetros, ¿no? Y ojo, esta ecografía no va a reemplazar a la ecografía genética, como le digo, porque recién la ecografía genética se realiza a partir de la 11 semana, ¿no? Desde la 11 hasta las 13,6. Esta no reemplaza, solamente es una ecografía para confirmar el embarazo, nada más. Luego, tenemos que saber las indicaciones. ¿Por qué es importante esta ecografía, no? Es muy importante para saber si hay un embarazo del tipo intrauterino, o sea, intra es de dentro, ¿no? Intra dentro, uterino del útero, dentro del útero. Hay ocasiones que estos bebitos, estos fetitos, crecen fuera del útero, lo cual es peligroso para la madre y lógicamente para el bebito, ¿no? Entonces vemos que eso se llama un embarazo ectópico. Y vemos en la imagen acá, por ejemplo, el bebito está fuera del útero, el bebito debería estar acá. Entonces ahí hay un problema grande, ¿no? Puede estar el bebé en el ovario, puede estar el bebé en diferentes partes, lo cual es muy peligroso, ¿eh? Como pueden ver acá, puede estar en el ovario, puede estar por las trompas, puede estar en diferentes lugares, inclusive puede estar en el abdomen, cerca del hígado de la madre, entonces es muy peligroso. Luego también tenemos que es importante esta ecografía porque va a determinar la edad gestacional, ya que de igual manera que nosotros tenemos una edad, el bebito también tiene una edad, ¿no? Llamada la edad gestacional. Esa edad gestacional se mide en semanas. ¿Y cómo lo determinamos? Nosotros, ¿cómo sabemos que tiene 5 semanas, 6 semanas? Medimos el bebito, como podemos ver acá en la imagen. Medimos el bebito y sabemos, ¿no? qué edad gestacional tiene. Es importante saber si está creciendo adecuadamente. Entonces hay que medir eso. Luego también evaluar la vitalidad fetal, ya que a veces el bebito aparece muerto. Entonces hay que ver bien todo.
Y luego, como decía, diagnosticar el embarazo, ¿no? Confirmar que el embarazo, que tiene embarazo, ya que si se hace la prueba de sangre y sale positivo, no significa de que esté embarazada. Puede tener de repente un tumor a nivel del ovario o en otra estructura que esté generando que la prueba salga positiva, ¿no? Pero en realidad no está embarazada. Es importante. Luego, entre otras indicaciones tenemos que nos va a permitir ver si es que el embarazo es múltiple. O sea, puede ser gemelos, puede ser trillizos, etcétera, como podemos ver acá. Luego también nos permite ver la buena implantación, o sea, cómo el bebé está conectado con la madre. A veces no hay una buena conexión bebé y madre, entonces puede haber pérdida del bebito. Entonces, eso nos permite evaluar. También otra cosa que nos permite ver, evaluar la existencia de enfermedades uterinas o anexos, ¿no? O sea, puede haber de repente un tumor, ¿no? O mioma en el útero, como podemos ver acá. Miren, pues acá está el mioma y acá está el bebito, ¿no? Acá también podemos ver, o de repente también hay un tumorcito en el ovario, un quiste grande en el ovario de la madre y ahí está el bebito. Entonces, es bueno conocer esto para poder darle un buen seguimiento, ¿no? Para que el bebé y la madre terminen bien, ¿no? Porque esto puede a veces generar hasta la muerte, y eso es lo que no queremos, ¿no? Ahora, ¿cuándo puedo ver a mi bebé? Como les decía, el bebé se puede ver dependiendo de qué transductor use, ¿no? Si uso un transductor transvaginal, voy a poder ver más antes, y si uso un transductor abdominal, un poquito después, ¿no? Acá vemos la ecografía de quinta semana, y vemos el embrión que se ve a penitas, ¿no? Chiquitito se ve. Muy probable que esto sea una ecografía abdominal, porque se ve algo borroso. Luego tenemos la ecografía ya de la cuarta semana, ¿no? Acá ya se puede reconocer ya. Esa es la parte final ya del primer trimestre, ¿no? Como decía, es hasta las 13 semanas, casi llegando a 14, entonces ya está finalizando el primer trimestre y ya se puede ver. Ya. Puede ver la cabeza del bebé, la mano, los dedos, la nariz, el pecho y otras estructuras. Ahora, ¿cómo sé que mi estudio ecográfico del primer trimestre está completo? Esto es importante conocer, ya que hay ocasiones de que realiza un estudio incompleto, ¿no? Entonces, al no saber la madre qué es lo principal que se tiene que evaluar, es fácil de engañar a veces, o de repente se olvidan, ¿no? No sabría decir qué cosa es lo que pasa realmente, pero puede pasar y ha pasado. Entonces, es mejor que sepan y que prevengamos muchas cosas, ¿no? Primero, principalmente, ver que haya presencia o si no hay presencia del embrión o feto, ¿no? O sea, confirmar, ¿hay embarazo o no hay embarazo? Eso es lo principal que debe saber, salir en el informe ecográfico. Me hice una prueba de sangre, me salió positivo, me vieron, ecografía transvaginal, que es mejor, y no hay bebito. Entonces, ¿qué pasó? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Eso lo va a evaluar el especialista. De repente, si no está en el útero, de repente puede estar en otro lado, puede ser un embarazo ectópico. Entonces, ya eso lo evalúa el especialista, ¿no? Pero sí o sí nos tiene que decir, ¿hay o no hay embrión o feto? Listo. Lo otro es que a partir de la sexta semana, nosotros podemos ver si es que hay latidos del corazón, ¿no? Por ejemplo, si es que se hace una ecografía en la quinta semana, muy probable que no haya latido, pero si es a partir de la sexta semana, sí. Pero ¿qué pasa si es que se hace la ecografía la sexta semana y no hay latidos? No hay que asustarse, puede aparecer en la séptima semana. Si en la séptima semana no aparece, en la octava, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene que ser evaluado por el especialista y él va a estar apuntando y usted tiene que ir a verse, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que no hay latidos a la octava semana? Puede haber un aborto, entonces es peligroso. Luego, en la otra parte que se tiene que evaluar también es la parte uterina y la parte de los ovarios. Ya que como comentaba, pueden haber problemas a ese nivel que pueden complicar el embarazo. Ahora, todo esto tiene que estar en un informe sellado y firmado por el ecografista y luego tiene que haber una conclusión del estudio. Como vemos acá, en esta imagen vemos, acá está el informe ecográfico, la firma, el sello, unas cuantas imágenes y las mediciones que se han realizado, y también vemos la descripción, ¿no? Ahí va a decir, el útero está así, el ovario está así, el bebito está así, el bebito mide así, el útero mide así,
y cosas como esas, ¿no? Y al final haber una conclusión. Es importante. Hay veces que hay mujeres que llegan a su segunda ecografía y le preguntamos su informe ecográfico anterior y nos dicen, no nos han dado el informe ecográfico o no nos han dado imágenes, lo cual ustedes deben exigir ese informe, ¿no? Y bueno, y otro punto es de que ustedes deben llevar su informe ecográfico anterior al siguiente estudio, porque por ahí debe haber algo que no anda bien, ¿no? Y eso va a permitir a que su nueva ecografía que está realizando verifique si es que ha mejorado o ha empeorado, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a esta primera charla, ¿ya? ¿Y qué cosa hemos aprendido? Ahora hemos aprendido qué cosa es ecografía. Sabemos que no es radiación, es algo que no hace daño, ¿no? ¿Qué materiales se usan el transductor? A veces los pacientes ven el transductor y les da miedo. ¿Qué cosa va a hacer con eso? Y, no sé, ya conocen para qué sirve el transductor, cómo funciona. Luego la ecografía obstétrica también, que no solamente se encarga de ver el sexo, la cara, sino que puede ver muchas cosas del bebé. Y que también hay varias ecografías, ¿no? La 2D, la 3D, la 4D y el Doppler. Diferenciar, ¿no? Luego los términos conocidos como el FUR, el embrión y el feto. Saco gestacional, el líquido amniótico. Luego, ¿cuántas ecografías deben realizarse, no? Les comentaba que eran 3. El MIN se recomienda como mínimo 3, ¿no? Pero pueden realizarse más. Si ustedes desean, pueden realizarse la 3D entre la segunda y la tercer trimestre, ¿no? Y normal, no hay ningún problema, no hace daño hacerse varias ecografías. Ahora, si es que usted tiene un problema del embarazo, tiene riesgo de pérdida, sí o sí su especialista, su médico le va a recomendar que se haga más, ¿no? Para hacer un seguimiento más exacto. Y recordar estas fechas, ¿no? El primer trimestre de 11 a 13 semanas con 6 días. Segundo trimestre de 18 a 24 semanas. Y tercer trimestre de 32 a 36 semanas. Y si quiere confirmar el embarazo, puede hacerse su ecografía a partir de la 4ª semana, o sea, al inicio, ¿no? O sea, ya serían 4 ecografías. Y finalmente terminamos esta charla con la ecografía del primer trimestre, ¿no? ¿Qué cosa era? ¿Para qué nos servía? Y su importancia, ¿no? Y cómo reconocer al bebito y cómo saber si está bien hecha esa ecografía. Esa sería la primera parte. Y bueno, un descanso. Relájense. Respiren profundo y bueno, vamos a comenzar con la segunda parte en unos momentos para ya culminar lo que es el resumen de las charlas que hemos realizado. Como descansando, les dejo la página de nuestras redes sociales, en este caso el Facebook, que es el que más estamos usando, donde va a encontrar informaciones de esta charla, de las charlas que hemos realizado, que son más amplias, donde pueden conocer más cosas. Inclusive hay posts, imágenes, donde pueden aprender más cosas inclusive. Bueno, ahora si quieren descansar un poquito más, pueden pausar el video y bueno, si no, continuemos. Ya para finalizar esto, vemos la segunda parte de la sesión que aprendimos la vez pasada. Como les dije que la ecografía obstétrica, algunos términos y cuántas ecografías se deben realizar, ¿no? Que es importante. Estas fechas es importante, es muy importante acordarse esas fechas, o más o menos en qué semana están, ¿no? Bueno, hemos hecho la primera ecografía de confirmación, ¿no? Que iría antes de este primer trimestre. Ahora vamos a hacer esta que es la parte de la ecografía genética, ¿no? Esta es importante realizarse dentro de las 11 a 13,6 semanas, o sea, 13 semanas con 6 días. Ahora, esto va a permitir identificar anomalías fetales y cromosómicas y posibles complicaciones. Es importante eso. Lo que está en negrita, acuérdense siempre, porque eso le va a servir. Luego, se determina el riesgo que tiene cada bebé para presentar algunas anomalías cromosómicas genéticas, como les decía. Acá en este estudio se evalúan de 3 a 4 estructuras. Primero, la translucencia nucal. La translucencia nucal, como podemos ver aquí, detrás del cuellito del bebito, hay como un pliegue negro, ¿no? Es un pliegue de líquido. Esa es la translucencia nucal. Luego, la presencia del hueso nasal. O sea, cerca de la nariz, acá, como podemos ver del bebé, hay algo blanco, ¿no? Lo blanco, en ecografía, lo bien blanco, a veces es hueso. Acá vemos el hueso nasal. Y luego el flujo del ductus venoso, que es una vena que se encuentra cerca del hígado del bebé. A veces hay otra estructura más que ahorita lo voy a comentar. Eso depende del ecografista, ¿no?
Ahí está. ¿Qué se evalúa en una ecografía genética? El hueso nasal. Vemos en esta imagen el blanquito, ¿no? Vemos un blanquito que es el hueso. Ya, bueno. Entonces, como podemos ver aquí, hay una estructura blanca, es el hueso nasal. ¿Cuál es lo anormal? Cuando ya no está ese huesito, ¿no? O a veces ese huesito está incompleto, entonces eso es anormal. Entonces, eso hay que apuntarlo en la ecografía para que saquemos un porcentaje que pueda tener un síndrome. Luego está el ductus venoso, como le decía, es una venita que se encuentra cerca del hígado del bebé. Así de fácil, nada más acuérdense. Ductus venoso. Hay términos complejos que no es necesario que se acuerden. Luego la translucencia nucal, que vemos que detrás del cuellito del bebé hay como un pliegue, ¿no? Pliegue de líquido. Y normal sería así como pueden ver acá. Y anormal sería cuando este pliegue se llena de bastante líquido, ¿no? Entonces el ecografista tiene que medir cuánto líquido hay ahí. Entonces eso ayuda, ¿no? Cuando hay bastante líquido es más probable que tenga un síndrome. Entonces, ¿cómo sé que mi ecografía genética está completa? Sí, como les decía, tiene que estar estas tres mediciones, ¿no? Translucencia nucal, hueso nasal y ductus venoso. Principalmente esos tres. Hay otros ecografistas que evalúan más cosas, como puede ser la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es una estructura que se encuentra dentro del corazón, ¿no? Es como un caño que regula para que salga la sangre del corazón. Así de sencillo nada más, no hay necesidad de aprenderse más cosas. Estas 3 estructuras a 4, nada más. Eso acuérdense siempre para que verifiquen que su estudio lo han realizado bien. Luego, como les decía, el informe tiene que estar sellado y firmado, ¿no? Y tiene que haber imágenes, así como la ecografía anterior que les enseñé. Luego viene la ecografía de segundo trimestre. Entonces, esta ecografía de segundo trimestre se realiza desde las 18 a 24 semanas del embarazo y tiene como objetivo ver la anatomía fetal, o sea, ver el cuerpo fetal, o sea, la morfología fetal. Por eso ese estudio le llaman la morfológica. Señora, ¿se va a hacer una ecografía morfológica? Le dice, porque va a ver la morfología fetal, o sea, la anatomía fetal. Acá ya el bebé está formado, estamos en 18, 24 semanas, ya el bebé se puede ver casi todo, se puede ver. Entonces se puede ver la posición del bebé, como podemos ver la imagen acá. Y también se puede realizar la ecografía Doppler. La ecografía Doppler, como pueden ver aquí, es para ver la parte de la irrigación sanguínea, ¿no? La relación entre el útero y la placenta. O sea, cómo se conecta el bebito con la madre mediante la placenta. También se puede ver otras estructuras con Doppler, pero ya eso ya es más especializado. El Doppler se usa por lo general cuando ya hay riesgo de alguna complicación, ¿no? Entonces se quiere evaluar más allá. Entonces se usa Doppler para saber más cosas, ¿no? Doppler nos da más información. Luego acá, mediante la ecografía transvaginal, se mide el largo del cuello del útero. Eso es importante, porque a veces el cuello del útero está un poco abierto. Entonces esto puede hacer de que el bebé baje, se quiera salir, ¿no?, del útero. Entonces es algo que hay que prevenir. Y eso puede generar un parto prematuro. Por eso hay que hacer mediciones, pero eso se encarga el especialista. Lo que deben saber que es importante para ver si puede haber un parto prematuro, ¿no? Es importante. Eso nomás tienen que saber. Luego, la ecografía de la evaluación del sangrado del embarazo. En el embarazo puede haber sangrado, ¿no? Sangrados poquitos, sangrados abundantes, peligrosos, ¿no? A veces sangrados normales y sangrados anormales que pueden generar un aborto. Inclusive puede generar no solamente pérdida del bebé, sino pérdida de la vida de la madre. Entonces es importante acercarse a su médico, explicarle que tiene estos síntomas, este sangrado, y bueno, la ecografía va a ayudar bastante para ver por qué se trata, por qué está pasando ese sangrado, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que mi ecografía de segundo trimestre está completa? Simplemente tienen que evaluar, acuérdense palabra, morfología. Con morfología es evaluar toda la morfología del bebito, ¿no? O sea, la cabecita, todo. O sea, vamos a ver la morfología fetal, el líquido amniótico, vamos a ver el cordón umbilical, vamos a ver la placenta y vamos a ver el sexo fetal. A partir de las 20 semanas, semana 20 ya se puede ver al 100%
bueno, al 99,9% de qué sexo fetal, de que es varón o es mujer, ¿no? En el primer trimestre también se puede ver, pero hay un margen de error, es importante conocer. Luego, toda esta información debe ir a un informe sellado, como los demás estudios, y también tiene que haber algunas imágenes. Acuérdense de esto, ¿ya? Posición fetal, presentación fetal, biometría fetal, peso fetal, morfología fetal, líquido amniótico, cordón umbilical, placenta y sexo fetal. Todo eso se evalúa en esta ecografía de segundo trimestre. Y en la de tercer trimestre también van a ver que también se evalúa eso, más algo más, ¿no? Que es importante en el tercer trimestre, la posición y presentación fetal. Eso lo vamos a ver ahora. Acá, finalmente, la ecografía de tercer trimestre se denomina ecografía morfológica también, porque vamos a ver la parte morfológica, y se realiza desde las 28 a 32 semanas, y a veces dentro de las 35 o 36 semanas. Eso depende del ecografista, del experto, ¿no? Acá vamos a ver la placenta. Importante ver la maduración de la placenta, o sea, cómo está la placenta ya casi al final del embarazo, porque estamos hablando del final del embarazo. Es importante conocer la placenta. El cordón umbilical, el líquido amniótico, la presentación y posición fetal, o sea, cómo está el bebito, cómo es su posición, ¿no? Si está listo ya para el parto, o todavía, o de repente el bebito está con su cabeza para arriba. Si la cabeza está para arriba, entonces es muy probable que sea por cesárea, ¿no? Por eso es importante esa información. Bueno, de todas maneras, ustedes solamente tendrían que acordarse por qué es importante, ¿no? No tanto otras cosas, sino por qué es importante la ecografía de tercer trimestre. Eso es importante. Bueno, la ecografía placentaria, como decía, nos permite evaluar el tamaño de la placenta. A veces la placenta es muy grande o muy pequeña. El estado, cómo está esa placenta. A veces en la placenta hay pequeños tumores. Es difícil, pero puede pasar. Y ver cómo pasa la sangre entre el bebito y la placenta. Es importante ver eso. Luego está la ecografía del cordón umbilical, que como saben, el cordón umbilical en la conexión es el cable, entre comillas, ¿no? Porque son venas y arterias que va a comunicar el bebito con la madre. Entonces hay casos donde ese cordón umbilical se enrolla en el cuello del bebé, y hay muchas madres que se asustan con eso, ¿no? Entonces es importante saber si es que es una vuelta, solamente ha dado una vuelta el cordón umbilical, no es tan peligroso, ¿no? Pero si ha dado 2 vueltas, ya de repente hay un riesgo, ¿no? Pero no se preocupen, no tienen que estresarse ni nada por el estilo. Esto ya se encarga de ver, pero siempre tienen que ir con eso, ¿no? Doctor o ecografista, señor, quisiera saber cómo está el cordón umbilical, ¿no? Si es que está en el cuello de mi bebito, ¿no? Así simplemente, ¿no? Así como un recordatorio. Siempre tiene que haber una buena comunicación entre el profesional de la salud y la paciente. Luego, como decía, el cordón umbilical es importante porque ahí se hace el intercambio de sustancias nutritivas entre el bebé y la madre, ¿no? Luego también está la ecografía del líquido amniótico. Como decía, el líquido amniótico ese es el líquido que rodea al bebé. Ese líquido a veces es abundante, es demasiado, y se llama polihidramnios. Y cuando es mínimo, casi nada de líquido, es oligohidramnios, como podemos ver acá, ¿no? El bebé no tiene casi nada de líquido. En ambos casos es peligroso, ¿no? Ustedes no tienen que acordarse oligohidramnios, polihidramnios, no. Lo importante que deben saber es de que la ecografía evalúa el líquido amniótico, ¿no? Eso es importante. Luego, la ecografía puede evaluar la posición y presentación fetal. O sea, ahí está, mire, el bebé. Esta es la pelvis de la madre, su cabecita. Ahí está sentado, está echado, ¿no? Eso es determinante, la presentación fetal y la posición fetal, ya que esto va a determinar si es que el bebé va a ser por un parto normal o va a ser por cesárea, ¿no? Luego también se va a evaluar anomalías congénitas, ¿no? Anomalías que afectan al metabolismo. El metabolismo es cómo funciona el cuerpo humano. O de repente anomalías que afectan a la estructura, ¿no? De repente hay problemas del corazón, el corazón crece de forma diferente, la cabecita de forma diferente, la lengua a veces muy grande, a veces los ojos están separados, los ojos muy juntos, a veces hay un dedito de más, a veces no tienen manos, no tienen piernas. Entonces cosas como esas, ¿no? Son difíciles que puedan ocurrir, pero pueden pasar. Entonces, hay diferentes cosas, y esas son las anomalías congénitas, y como podemos ver acá está el labio leporino, por ejemplo, ¿no?
y paladar hendido, que también son problemas y que se pueden tratar más adelante. Pero es bueno que sepan porque a veces por parte de la madre hay un trauma, ¿no? Se asustan, a veces lloran, se ponen mal y es mejor que esto lo vayan asimilando poco a poco, ¿no? Por eso, con las charlas del psicólogo pueden ver muchas cosas, muchos consejos que hablan al respecto, y eso lo pueden encontrar en la página de Facebook que tenemos. Luego, como vemos, el labio leporino, defectos de la columna, que es tubo neural, acá se llama, pero es columna, problemas en el corazón, problemas en el estómago, en los intestinos, acá está el síndrome de Down, y se puede ver mediante una genética el porcentaje que puede ser síndrome de Down. Y bueno, ¿cómo sé que mi estudio ecográfico de tercer trimestre está bien, ¿no? Es igualito que el de segundo trimestre, acuérdense: posición, presentación fetal, biometría fetal, peso fetal, morfología fetal, líquido amniótico, cordón umbilical, placenta y sexo fetal, haciendo hincapié en la posición y presentación fetal. Eso es lo más importante, junto con la placenta, ¿no? La maduración de la placenta. Creo que eso fue pregunta, del cuestionario. ¿No? Todo esto. Bueno, así podrían ver, ¿no? Que es importante que toda esa información debe estar en su informe sellado por el ecografista y con algunas imágenes, algo así. Luego, para culminar ya la parte de perfil biofísico, ¿no? Hay un estudio llamado perfil biofísico en el cual no se le hace a todas las mujeres, a todas las madres no se le hace esto, sino solamente a los embarazos que tienen un riesgo, ¿no? Un riesgo de pérdida, o sea, un riesgo de aborto. O sea, el bebé puede tener un déficit de oxígeno, o sea, puede tener muy bajo el oxígeno, eso se llama hipoxia fetal, lo cual puede generar con la muerte del bebé. Entonces, ¿qué se evalúa acá? La frecuencia cardíaca, o sea, cuántos latidos da el corazón, ¿no? Luego la respiración, luego los movimientos, el tono muscular, el nivel del líquido amniótico, ¿no? O sea, cuánto líquido amniótico. Ya eso el especialista se encarga de medir, de ver todo. Lo importante es que ustedes sepan de que existe un estudio llamado perfil biofísico que sirve en casos cuando hay un riesgo de pérdida, ¿no? ¿Y qué cosas se evalúan para saber si está completo, si lo han hecho bien? 1, 2, 3, 4 y 5 cosas, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiración, movimientos, tono muscular y nivel de líquido amniótico. Esas 5 cosas. Cosas que no se evalúa en la morfológica anterior. Son diferentes, por si acaso. Y bueno, para finalizar, ya hablaríamos de los mitos más frecuentes que vemos en los estudios, ¿no? Primero dice, primer mito: hacerme la ecografía puede dañar la vista de mi bebé. Puede dejarle ciego, le hace daño a su cabecita, le hace daño al cerebro, pueden quedarse sordos, así dicen, ¿no? Pero falso, ¿no? Eso no es posible. La ecografía no causa ningún daño al bebé ni a la madre. Luego, segundo mito es que dicen, no es necesario hacerme tantas ecografías, en mis tiempos no había eso, ¿no? Mi abuelito nunca usó ecografía, dice. Entonces, eso es falso también. Es necesario realizarse la ecografía para ver cómo es el desarrollo del bebé, ¿no? A veces el bebé no desarrolla bien, se queda chiquitito. A veces hay gemelos, ¿no? Y un gemelo crece más grande y un gemelo más chiquitito, y termina muriendo ese chiquitito. Entonces, son complicaciones difíciles y pueden mejor estar prevenidos para que no nos sorprenda alguna emergencia, ¿no? Y vivimos emergencias, por eso estamos realizando estas charlas, porque hemos visto emergencias, madres arriesgando sus vidas, y igual el bebito ya a veces muerto, ¿no? Luego, el mito 3 es la ecografía es mejor si me hacen el Doppler fetal. Falso también. ¿Por qué? Porque el Doppler fetal no se usa siempre, sino se usa para cierto tipo de pacientes que tienen un riesgo, al igual que el perfil biofísico, ¿no? No siempre se usa, sino con los pacientes que tienen cierto riesgo se le hacen estudios especializados. Eso es el estudio Doppler o el perfil biofísico, y entre otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio que solamente evalúa el cerebro fetal, por ejemplo, ¿no? Otros estudios que evalúan solamente el corazón fetal, se enfocan en el corazón fetal, se llama cardiofetal, ecografía cardiofetal, un ejemplo. Luego, viene el mito 4, dice, no importa el centro donde me realice la ecografía 3D. Eso es falso, depende bastante del sitio donde te hagas tu ecografía 3D, porque recuerden que la ecografía depende del operador que hace la ecografía, tiene que ser experto.
en esto. Ahora puede ser un licenciado en tecnología médica en ecografía, puede ser un ginecólogo, puede ser un doctor, puede ser un médico que ha hecho su diplomado en ecografía. Y en algunos casos también hay obstetras también que hacen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, varios pueden hacer la ecografía, pero siempre en cuanto esto personal tiene que tener la suficiente experiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo hacerme en cualquier lugar de ecografía, tengo que hacerme en lugares seguros y de confianza. Luego, el mito 5 nos dice, la ecografía 3D es mejor que la ecografía 2D. Eso también es falso. La ecografía 2D es la base de todo, ¿no? Inclusive, no es necesidad a veces hacer una ecografía 3D, sino que una 2D es suficiente. Hay que tenerlo claro eso. Luego, mito número 6. ¿Puedo saber el sexo de mi bebé en el primer mes del embarazo? O sea, en la cuarta semana. Falso, imposible, no se puede ver. Se puede ver a partir de las 11 semanas, pero hay un rango de error. O sea, si yo quiero estar seguro que mi bebé va a ser hombre o mujer, a partir de la semana 20. En el mito número 7 tenemos la ecografía transvaginal es dolorosa. Es falso, la ecografía transvaginal no debería doler. Si es que duele es porque la madre puede tener alguna posible inflamación a nivel de la pelvis, lo cual tiene que decirle el doctor, me duele. Y eso lo va a colocar en el informe. Y el especialista, el médico tratante, va a verlo y va a hacerle otros estudios para hacerle descarte de alguna enfermedad. Luego, el mito número 8. La prueba de sangre beta-HCG cualitativa es mejor que la ecografía en la confirmación del embarazo. Falso, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de beta-HCG, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa nos dice, ¿hay o no hay? Simplemente, o sea, si es que hay o no hay como esta molécula que detecta esto, ¿no? Pero la cuantitativa nos dice, sí hay, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto de esa sustancia, de esa hormona está recorriendo dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? De embarazada? Entonces, la cuantitativa es mejor, ¿no? Pero si hablamos de la cualitativa no es mejor de la ecografía, ¿no? La ecografía ya te confirma totalmente si es que estás embarazada o no estás embarazada. Y bueno, terminamos todo esto, finalizando qué cosa vimos en esta última charla. Aprendimos sobre la ecografía genética y sus 3 a 4 parámetros que se evalúan, ¿no? La relucencia nucal, que es el pliegue del cuellito. Luego vemos la parte de ductus venoso, que es una vena que se acerca del hígado. Luego vemos el hueso nasal. Y finalmente algunos miden la válvula tricúspide. Eso es todo. Luego la ecografía de segundo trimestre y de tercer trimestre también la vimos. ¿Qué cosas se evalúan, ¿no? La placenta, el cordón umbilical, la posición, la presentación fetal, la biometría fetal, la morfología fetal, el cordón umbilical, etc. Y bueno, cómo saber, ¿no? Si está completa. ¿Cómo? Y finalmente hablamos de los mitos. Bueno, eso sería todo. ¿Ya? Empecemos con el test final. Es importante que desarrollen este test final, ya que esto va a permitir mejorar las charlas futuras que vamos a realizar. También porque vamos a ver qué tan bueno les sirvió esta charla que hemos realizado. Y bueno, y esto también va a ayudar a que en un futuro hagamos campañas ecográficas gratuitas, ¿no? Por parte de la universidad. Y bueno, su apoyo va a ayudar a muchas mujeres y familias también. Muchas gracias, no se olviden hacer el post-test que se encuentra abajo en la descripción. Hay un link, presionen ahí y rellenen el test. Es el mismo test que realizaron al inicio, pero con algunas cositas más, ¿no? Y bueno, acá está el nombre de nuestra página, visítenos y pueden encontrar más información sobre la ecografía y que les va a ayudar a ustedes y a sus familiares. Gracias.